Esto ya no es una intuición. Esto ya no es un rumor o una noticia sobre tal o cual cosa. Esto es ya una confirmación oficial. Un nuevo Heroes of Might and Magic está siendo desarrollado. Heroes of Might and Magic, Ubisoft y Gamescom. Ha vuelto a ocurrir, chicos. Ayer nuestros compañeros Shuso y Malakun, a los que quiero agradecer la prontitud de hacernos llegar esta noticia, nos hicieron llegar a través de nuestro Discord, que por cierto os invito a conocerlo, tenéis en la descripción de este vídeo, la noticia. Se había anunciado en la Gamescom de 2024 el desarrollo de un nuevo juego de la saga, Golden Era. Ocurrió en la Gamescom de 2010 con Heroes 6, en la de 2014 con Heroes 7 y en esta de 2024 justo con el 30º aniversario de la saga, del 20º aniversario de la Torre de Marfil, por cierto. Vuelven a anunciarlo en la Gamescom. Gamescom, que aunque todos seguíamos por saber si había un Heroes 8 en desarrollo, dejamos de hacerlo e ilusionarnos hace años esperando este anuncio, por lo que pocos esperábamos esta noticia. Sin embargo, las pasadas navidades, hace unos 8 meses, ya hablamos de un juego para la saga, Might and Magic Fates. Sin embargo, los datos no parecen encajar. El nombre ha cambiado. Y también se hacía relación con Ubisoft Shanghai, cosa que no es por el momento. Comentábamos que podía ser un RPG de mundo abierto. Así que nada parece encajar con aquella información. Igualmente podéis ver el vídeo que hicimos en aquel entonces y que os dejo en una tarjeta para que veáis luego, que ahora toca seguir con esta noticia. Sin embargo, ¿vosotros qué opináis? ¿Os encaja algo aquella filtración? A mí la verdad es que es solo que es reciente. Dejadme en los comentarios vuestra opinión, por favor. Pero primero, ¿qué es Heroes of Might and Magic Golden Era? ¿Es un Heroes 8 o quizás es algún tipo de remake? Personalmente lo primero que me ha llamado la atención al ver la noticia ha sido el nombre del propio título. Desde que Ubisoft adquirió la licencia, le cambió el nombre a nuestra saga, pasando a ser Might and Magic Heroes tal. Sin embargo, en este volvemos al nombre clásico, Heroes of Might and Magic, el que le hizo tan famoso de manos de New World Computing y de 3DO. Además, este juego se ambienta en el continente de Hadame, un continente de Enrod, del lore de New World Computing y de 3DO, y no del lore de Ubisoft. Así pues, me atrevo a decir que este juego es un reinicio de la saga a manos de Ubisoft. Algo que en realidad no nos coge desprevenidos, pues las últimas noticias que teníamos eran precisamente que de haber un nuevo juego, este no sería el universo y ambiente de Asham. Sin embargo, parece que Ubisoft ha decidido tomar el lore de New World Computing y llevarlo a cabo en este nuevo título. Por otro lado, los desarrolladores Unfrozen, un equipo internacional de desarrolladores veteranos amantes de la vieja escuela, o eso he leído en su página web, que por cierto han actualizado ya con lo más reciente que están desarrollando, que precisamente Heroes of Might and Magic, así que punto para Unfrozen. Actualmente solo tienen un juego a sus espaldas, Iratus, el cual es un roguelike RPG táctico basado en turnos muy bien valorado y que ha vendido más de 500.000 de copias. Personalmente, aunque no conozco nada de este juego, se puede decir que me suena su nombre, probablemente porque me ha aparecido en multitud de ocasiones en la tienda de Steam recomendándomelo. ¿Vosotros lo conocéis? Denis Fedorov, CEO y fundador de Unfrozen, comentó: en Unfrozen la pasión por los RPG es fundamental, y la serie Heroes ocupa un lugar especial en nuestro corazón. Para muchos de vosotros, Heroes fue un juego que definió nuestra infancia, mientras que para otros es un viaje nuevo y emocionante. Para mí, el comentario clásico de cualquier desarrolladora al hablar de Heroes, lo cual tampoco quita que pueda ser cierto. El director del juego, Leonid Parmenov, añadió: estamos increíblemente orgullosos de trabajar en una franquicia tan icónica. En Golden Era hemos combinado los elementos clásicos de Heroes con nuevas ideas y tecnología moderna para crear una experiencia que tanto los fans de toda la vida como los nuevos jugadores disfrutarán. Comentario que también me parece totalmente genérico, pero es lo que te toca decir en esa posición. Ya del lado de Ubisoft tenemos a Eric Damian Bernet, actual director de la marca en Ubisoft. Queríamos asegurarnos de que el regreso de la saga, tras casi 10 años, fuera una celebración para la comunidad. Confiamos plenamente en que Heroes of Might and Magic Golden Era será una entrega digna de esta legendaria saga. Más del mismo.
Ubisoft ha decidido lanzar este juego en Early Access en Steam para la primera mitad de 2025, teniendo ya las mecánicas centrales jugables y una parte sustancial de la historia. Sin embargo, no será un periodo breve y se espera que dure alrededor de un año, mientras se recaba feedback de la comunidad con el objetivo de que la versión 1.0 tenga más contenido, mecánica más refinada, mejores gráficos y una experiencia general más pulida. Os vuelvo a preguntar a vosotros, ¿qué opináis que Ubisoft saque el juego en acceso anticipado? Escribid también sobre esto en los comentarios, por favor. Habrá una campaña en solitario, con múltiples mapas y escenarios generados de forma aleatoria. También habrá un modo multijugador y un editor de mapas que también permite crear tus propias historias. El juego además tendrá nuevas facciones, biomas y criaturas únicas no vistas anteriormente en la saga. Los jugadores se encontrarán con 6 facciones, algunas de las cuales son conocidas y otras completamente nuevas, cada una con su propio estilo de juego, criaturas y héroes. El templo, que sería la facción humana, la necrópolis, que serían los muertos, los silvanos, donde tenemos los elfos, las mazmorras, que son los elfos oscuros y las criaturas subterráneas, la colmena, que sería una nueva facción de insectoides corrompidos por demonios, y una facción misteriosa que se revelará más adelante. Como es costumbre, jugaremos en un campo de batalla tradicional hexagonal, pero mejorado para adaptarse también a los paladares de los usuarios de juegos de estrategia modernos. También se promete una IA completamente renovada, desde juegos anteriores y distintos niveles de dificultad. ¿Qué os parece la vuelta al tradicional hexágono? Yo encantado. Tendremos 3 modos de juego principales. Clásico, un modo en el que un jugador puede jugar con uno o varios héroes, mejorar el castillo, explorar el mapa, el que siempre hemos visto en Heroes of Might and Magic. Pero también tenemos un modo con un héroe, un sistema rápido, pero con un solo héroe, algo así como King Bounty, por lo que hay que tener especial cuidado, pues si pierdes el héroe, pierdes la partida. Y el modo arena, un modo para los que han venido a luchar. Elige un héroe, lo mejoras, elige tus tropas y desafía al enemigo de inmediato. Esto sí que me llama poderosamente la atención, estos 3 modos diferentes de juego. Veremos a ver qué tal se nos presenta. De momento nada más, he de disculparme, pero la noticia apareció anoche, hoy tenía que trabajar y marcharme de viaje, de vacaciones, así que no podía hacer un vídeo mejor organizado y con mejores imágenes. Espero que me perdonéis. Sin embargo, si habéis llegado hasta aquí, entiendo que os ha gustado. Y os pido por favor que nos apoyéis con un like, con comentarios para que sigamos creciendo y que la comunidad hispana vaya creciendo cada día más y tenga más fuerza ahí fuera. Un saludo y hasta la próxima.